Enrique Lev Zimmerman. Realmente estoy muy contento y muy satisfecho de la concurrencia y que el esfuerzo de organización que hemos realizado se ha concretado con una asistencia copiosa y en particular de nuestros colegas de otros países de Latinoamérica. En ese sentido, pues siento muy contento como presidente del comité organizador. Bienvenidos a todos. Bien, vamos a proceder. El doctor, como ya mencionó la doctora Consuelo, actualmente es investigador emérito de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es un científico, como todos sabemos, comprometido con la investigación y la docencia relacionadas con el desarrollo sociohumanístico en el campo de las ciencias socioambientales. En particular, el estudio crítico de la crisis ambiental por la que atraviesa el planeta y la humanidad. Es pionero en la construcción de una nueva perspectiva epistemológica, filosófica y pedagógica basada en el saber, la racionalidad y la complejidad ambiental. Categorías asociadas a sus aportes teóricos presentes en medios académicos de las universidades de varios países del mundo, con lo cual ha contribuido en la formación de toda una generación de profesionales, estudiosos y practicantes del ambientalismo, no solo de México, sino de otros países, en los que ha impulsado programas de estudio de posgrado en la corriente de la renovación pedagógica ambientalista. En esa línea impulsó la maestría en educación ambiental en México y una red de posgrados en medio ambiente y desarrollo sustentable en América Latina. Mantiene la presencia de liderazgo a nivel nacional e internacional en la fundación de nuevos programas de investigación y docencia en temáticas como ecomarxismo, economía ecológica, ecología política, epistemología, filosofía, educación y formación ambiental. Desde mediados de la década de 1970, su eje rector de largo aliento es la corriente de la sociología ambiental. Fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de septiembre de 1986 hasta mayo del 2008 y coordinador de la Oficina de Programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México durante el periodo enero de 2007-mayo de 2008. Ha sido miembro de una veintena de órganos académicos, consultivos y ciudadanos, así como de más de una docena de consejos editoriales de revistas científicas y especializadas en países de América Latina y Europa. Su obra publicada incluye más de 30 libros como autor único y como editor, participaciones especiales y artículos en revistas especializadas en por lo menos 15 países. Más de la mitad de sus trabajos cuenta con 2 o más ediciones, algunos de ellos con traducciones en otras lenguas y varios de los cuales son utilizados como textos básicos para la enseñanza sobre temas ambientales y de sustentabilidad en diferentes disciplinas, incluyendo cursos de formación de profesores de América Latina y de Europa. Entre sus publicaciones recientes y algunas que son reediciones está el texto de Racionalidad Ambiental, la reapropiación social de la naturaleza, recién reeditado en 2022, El conflicto de la vida, editado en 2021, Ecología política, la deconstrucción do capital e territorialização da vida, en portugués en 2021. El fuego de la vida, Heidegger ante la cuestión ambiental, en 2018, y La apuesta por la vida, imaginación sociológica e imaginarios sociales en territorios ambientales del sur, en 2014, por mencionar algunas de sus obras más conocidas. Doctor Lev, gracias nuevamente y bienvenido aquí a esta universidad. Tiene usted la palabra. Muy buenos días, buen día a todas, a todos. Es casi una conmoción para mí volver a ocupar un podio después de la pandemia, que vino a ser, digamos, un momento casi transicional, no solamente para mi vida, sino para la vida de toda la humanidad, y que puso
una cierta pausa, una gran pausa en este proceso, digamos, de vida en el cual pues me enfrentaba a públicos como este para compartir ideas, para pensar colectivamente sobre los conflictos de la vida en nuestro planeta y para tratar de pensar colectivamente los caminos a tomar, las perspectivas que se nos presentaban como humanidad. Entonces, para mí, volver a pararme en un podio así no es un acto ya, digamos, cotidiano. Y agradezco infinitamente al doctor Conrado Márquez, al doctor Horacio Bozano, el haberme otorgado ese honor, el privilegio y el desafío de colocarme enfrente de un público como ustedes, de un público reflexivo, estudioso, comprometido con su quehacer académico, de investigación, pero yo diría ya en un compromiso que ya no puede hoy en día, que ya no es hoy en día, y sobre todo en este espacio, ¿no? Pensarse como un espacio simplemente de compromiso con la ciencia, con un saber académico, sino yo comprendo perfectamente que estamos aquí congregados, atraídos más que para enriquecer nuestro currículum vitae, o quienes han viajado, tener oportunidad de viajar a otro país, exponer sus investigaciones, reunidos aquí por el compromiso, y déjenme decirlo, por la angustia de las sombrías perspectivas de la vida en nuestro planeta. Los congresos en los últimos años han colocado en los títulos cada vez con más frecuencia la palabra catástrofe, ¿no? La catástrofe ecológica, la catástrofe ambiental, la crisis civilizatoria. O sea, está presente un sentimiento, una comprensión de que el mundo está en un punto verdaderamente crítico. Esta vez me llama con gusto la atención el no catastrofismo, sino la convocatoria a pensar el buen vivir. Yo prefiero decir el vivir bien, y ya diré un poco por qué, ¿no? El buen vivir, el vivir bien. Ciertamente, lo que nos convoca hoy a este grupo de intelectuales, de académicas, de personas, lo que convoca a la humanidad es la crisis planetaria. Hablar de crisis planetaria ya no tiene ningún tinte especulativo o catastrófico. Estamos realmente, más allá de los negacionistas, ante un panorama sombrío por una parte y de gran incertidumbre, donde nuestros paradigmas, esas certezas con las cuales nos formamos en nuestras trayectorias intelectuales y académicas, se derrumban, o si no se derrumban completamente, son cuestionadas profundamente en cuanto a su capacidad de comprender lo que está sucediendo, o el momento histórico en lo que ha sucedido a lo largo de la historia se condensa en este momento histórico, lo que alcanzamos a comprender, y a través de esos paradigmas de poder responder. Se convoca la conciencia, la capacidad de respuesta, hoy en día el llamado a la bioética, a la ética ambiental, es un llamado a la humanidad a responder de aquello que no ha podido comprender.
Y de ese orden, de esa magnitud, es este llamado. Estamos, sí, ciertamente en un mundo a la deriva. Hay infinitos signos de esto. Ya el panel internacional de cambio climático había anunciado que el 2023 había sido, o hasta ahora ha sido, porque no ha terminado el 24, el año más caluroso registrado, ¿no?, en la historia, desde que hay registros de temperaturas, ¿no? Lo que hemos vivido ya a lo largo de este año en varias latitudes del planeta, antes de la llegada de estas lluvias veraniegas en esta latitud, ¿no?, en este hemisferio norte, pues podrían anunciarnos que este año podría superar, todavía no lo sabemos, las mediciones del año anterior. Es decir, hay un progreso, un avance negativo en el sentido de un incremento de las temperaturas, una claridad de que la humanidad no logrará conseguir cumplir los objetivos de esta década crítica anunciada por la comunidad internacional, ¿no?, el programa 2030, que se han rebasado ya puntualmente en varios momentos ese umbral del 1.5 grados centígrados de temperatura. Es decir, hay un proceso en marcha de calentamiento global, de incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, que es, digamos, el criterio con el cual se mueve la comunidad internacional y quizás la humanidad, como para tener una especie de medición de por dónde avanza este proceso de degradación ecológica del planeta. Tenemos otros signos que están asociados a todo esto, es decir, de lo que ha generado el estado del mundo al cual hay que calificar y hay que entender. Un estado del mundo que ha incrementado las inmigraciones, la radicalización de fundamentalismos, de nuevas guerras y confrontaciones bélicas ante las cuales las Naciones Unidas parecen que no tienen poco que decir, o lo poco que pueden decir, por bien dicho que logren decirlo diplomáticamente la Secretaría General de las Naciones Unidas, no le toca un pelo a quienes toman las decisiones en este planeta, y vemos los conflictos bélicos en todo el mundo. Y vemos también, déjenme decirlo, la crisis de la democracia. La crisis de la democracia, nosotros los mexicanos lo estamos viviendo en estos momentos en México, pero pues los compañeros que vienen de la Argentina lo viven también. Tenían noticias de las decisiones del gobierno en contra de las comunidades mapuche, por ejemplo. Y en fin, las dificultades de un gobierno en Brasil que finalmente vuelve, ¿no?, a una democracia, un gobierno pues democrático, podría decirse de izquierdas, aunque ya perdí yo un poco los parámetros de dónde queda el norte, el sur, la derecha y la izquierda en estas cosas, y si los progresismos marchan hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Veo que hay algunas ponencias que están orientadas a ver por dónde avanza eso que se ha llamado progresismos, que se dicen ser de izquierda, pero donde no muestran claramente la beta ecológica, por ejemplo, no solamente esa, sino una democracia en crisis donde lo que se manifiesta es pues eso que mi amigo bigotón Friedrich Nietzsche llamaba la voluntad de poder, ¿no?, la voluntad de dominio. La humanidad se enfrenta, decía yo, a los efectos de su incapacidad histórica de comprender lo que
en años más recientes vengo llamando las condiciones de la vida. Ustedes me dirán, hay una ciencia biológica que se ha encargado desde Lamarck y Darwin de entender cómo son los procesos de evolución de la vida. Pero esos no alcanzan con todos esos refinamientos, la biotermodinámica de la vida. No alcanzan a entender las condiciones de la vida. Porque la vida ha sido intervenida. La vida ha sido intervenida no desde la vida misma, sino de ese carácter que caracteriza al género humano, a la humanidad. El hecho de ser la única especie que es un ser simbólico. Esas cosas de las cuales se habla poco o nada en los ámbitos de la sociología rural, de la agroecología, en fin, de las ciencias naturales, de las técnicas. Hay que entenderlo. Se dice que hoy tenemos que abrirnos a la interdisciplinariedad. Pues tenemos que abrirnos a entender la condición humana, más allá de lo que Hannah Arendt haya escrito sobre la condición humana, y entender qué es lo que hay en la condición, porque la crisis ambiental, la crisis ecológica, el cambio climático, como se ha dicho, sí, caracteriza al antropoceno. Pero lo que no se dice en esa caracterización del antropoceno es qué le pasa al antropos, que ha generado ese antropoceno. O sea, ya no vivimos en este planeta en un proceso que está guiado por esa característica también muy particular del planeta Tierra, ¿no? De ser planeta vivo, donde sus destinos van marcados por un proceso de evolución propia de la vida, y donde la ecología, la biología, se siguen encargando de tratar de entender, incluso a través, como decía, de la biotermodinámica, de conceptos cada vez más sofisticados, cómo es que del cosmos surgió la vida en el planeta y cómo ha evolucionado el planeta y cómo se ha diversificado la vida en el planeta. Y aquí podemos decir cómo la intervención humana ha generado la ecoevolución ecosocial, ¿no? Biocultural del planeta, ¿no? Hoy lo que estamos viviendo en este planeta es la intervención de eso que los filósofos llaman el logos humano en los destinos de la vida. Y la intervención del logos humano, de la psique humana, de la voluntad de poder humana, ha trastocado, si no las leyes, cuando menos el efecto de las leyes de la naturaleza en el metabolismo de la vida. Hoy por eso ninguna ciencia puede seguir enmarcada en su esquema tradicional, que los lleva ciertamente a procesos, sí, de renovación, de evolución, ¿no? del pensamiento, a nuevos esquemas teóricos, a nuevos paradigmas. Pero hoy la cuestión fundamental, más allá de refinar los paradigmas que nos dicen cómo se comporta la naturaleza, cómo se comporta el ser humano, es entender ese fondo del orden simbólico que emerge ciertamente de la vida, porque no emerge de otro lado, a menos de quienes piensan que viene de alguna voluntad divina que le insertó a esta especie viva que somos los humanos ese chip, ¿no? Que llaman la psique humana, el logos, el orden simbólico, que es lo que, a través del cual
se configuran incluso las epistemes de este mundo. Por eso hablamos de logías, ¿no? De biología, de psicología, de antropología. Son formas como el logos se acerca a entender un territorio de distintos procesos que son físicos, biológicos, sociales, a través de lo que el logos permite articular. Esas comprensiones, que es lo que guiaban y guían todavía el progreso, lo que se llamaba el progreso de la humanidad, ha fracasado. No porque yo quiera decirlo así, no porque me gusta ser catastrofista diciéndolo, sino porque lo estamos viviendo. O sea, hay un desquiciamiento del tejido social, más allá de lo que se sigue exacerbando como desigualdad social. Cosas que muy bien la ciencia social podría ir analizando, ¿no? A través de los índices Gini o a través de los esquemas de racionalidad del marxismo o la simple sociología de la desigualdad social. El desquiciamiento social pues alcanza algo que puede decirse una crisis ética, moral, pero déjenme decir, es una crisis del sentido de la vida, de los sentidos de la vida que permiten también, que le dan sustentabilidad a la vida humana. Si los otros seres vivos no racionales, que no son homo rationalis, ¿no? Que no, se mueven por los estímulos, por los instintos de la vida, la humanidad se mueve y existe a través de sentidos simbólicos, de los sentidos de la vida, ¿no? Ayer, entre todas las noticias que uno escucha en la mañana, oí hablar del aumento de índices de suicidio, sobre todo de la juventud en este mundo. Hay muchos signos de pérdida de sentido de la vida. No es nada más que no alcanzan los paradigmas científicos, sino una pérdida del erotismo de la vida, de la gana de la vida, de lo que sostiene a la vida. Entonces hay una crisis. La crisis no es solamente ecológica, es una crisis moral, de sentido, y la sustentabilidad de la vida es eso, lo que sostiene a la vida. Y lo que claramente no acabamos de entender es esa complejidad y cómo la historia humana nos ha llevado a este punto de esta crisis. Yo no puedo dejar de mentir, yo no podría hoy en día preferir una conferencia enmarcada en un paradigma de la sociología regional, del desarrollo regional propiamente, ni siquiera incluso del discurso del buen vivir. O sea, hoy yo tengo que decir estas cosas, porque es a lo que he llegado una vez que pasé de la economía ecológica a la sociología ambiental y a la filosofía ambiental y a cuestionar la historia de la metafísica, la historia de la ontología incluso. Es decir, la historia de esa filosofía que es el espacio donde han tratado de comprender la condición humana y cómo de ahí han derivado los esquemas de racionalidad que conducen al mundo. Yo no podría en 40 minutos hacer un resumen de esa historia. Tengo que decir simplemente así de condensado este punto de la intervención de logos humanos en los destinos, en el devenir de la vida, y marcar este punto de quiebre, de crisis y tal. Pero ¿dónde se ha configurado en la humanidad, digamos, el logos que determina, que domina, que hoy en día se ha convertido
en el motor de la historia, y en el mayor destructor de la vida. Eso se llama, déjenme decirlo, ha sido también lanzado a las externalidades de los discursos académicos como impropio, pero hoy ese concepto, esa palabra y esa realidad tienen que volver a ocupar su lugar, ¿no? Es el dominio, es la estructura del capital. El capitalismo como modo de producción, el capitalismo como modo de racionalización del mundo, es realmente el esquema que se ha condensado que en el Deus ex machina, podríamos decir, ¿no? En el motor, en la lógica, el logos que domina el mundo. Hoy lo vemos, si quieren ver, por ejemplo, los esfuerzos que pueda tener esta izquierda con deseos emancipatorios en cualquiera de nuestros países o en el mundo, de que todos lo vemos, cómo está sujeto a la lógica del capital. O sea, la lógica del capital es lo que va dominando el avance y las maneras como incluso la técnica no es independiente, el potencial de la tecnología está siendo guiado, atrapado por las condiciones de rentabilidad y de reproducción del capital. Y este avanza, sí, con tecnologías cada vez más refinadas y cada vez más alejadas de la capacidad humana de controlarlas. No digamos la transgénesis a través de los derechos de propiedad intelectual y todo lo que esto viene a ocurrir, que tiene mucho que ver justamente con la sustentabilidad del campo y con debates muy agudos hoy en día que tienen que ver pues con la conservación de la agrobiodiversidad, en el caso de México, muy marcadamente con la defensa de la biodiversidad del maíz, por ejemplo, ¿no? Que como bien se dice, sin maíz no hay país. Y estamos en esos debates todo el tiempo. No solamente eso, está el fracking, con la falsedad de que vendría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que vendría a ser una solución aparentemente ecológica, sin perspectivas claras incluso de cómo se está desestructurando las capas geológicas del planeta en aras de extraer, como vengo diciendo, extraer el último suspiro al planeta, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial que ya no es de mañana, y está hoy. Hoy en día, en México todavía no, pero ayer mi hermana que vive en San Francisco me mandó una foto de los taxis que funcionan ya sin conductor. Ya sabíamos que hay autos a donde el conductor se podía medio dormir y le ponía donde tenía que llegar y se estacionaba, salía, se frenaba cuando debía. Le tocaba una mentada al coche que se le quería meter enfrente también y no chocaba. Bueno, eso ya se maneja. Pero ahí está la inteligencia artificial con el gran dilema de quién va a controlar eso. O sea, las decisiones sobre el futuro del planeta y de la humanidad están por encima de una capacidad de gestión de la humanidad. Digamos, véanlo a ese nivel o véanlo al nivel de cómo se tomó en esta madrugada la decisión de acabar, digamos, con el Poder Judicial en México, cuando menos como existía, ante la absoluta incertidumbre de cómo se va a establecer un nuevo régimen jurídico. No sé si régimen jurídico, una elección de todos los actores del Poder Judicial a través de supuestas elecciones directas.
pero como decía un analista político que venía oyendo gracias a que se retrasó mi transporte, porque las caravanas que vienen a rezarle a la Virgen de Guadalupe, uno dice ¿por qué el 16 de septiembre y no el 12 de diciembre? Fueron atropelladas y por qué. Y eso me permitió oír esta observación clara y lúcida de un personaje lúcido y comprometido. Dice, ¿cuál elección popular? Dice, va a haber una tómbola donde alguien va a meter los nombres de los elegibles por el partido dominante, hoy por la Cuarta Transformación, ¿no? Que es otra vez un régimen absolutista, para no decir otra cosa. Otra vez, donde es el ejercicio del absolutismo frente a una democracia de las minorías, de las oposiciones, el ánimo de escuchar y de sopesar. Y cuando uno ve, perdón, yo no debería de reírme porque esto no es de risa, lo que ha comprometido, por ejemplo, la historia para generar una constitución, para establecer un régimen, un Estado de Derecho, y que pueda ser desaparecido así en una madrugada por un golpe de mayoritazgo sin permitir el tiempo de una reflexión como debiera, cuando implica derrumbar una construcción incluso que venía construyendo la propia democracia después del 68, del movimiento del 68, del cual, déjenme decir, yo fui partícipe como líder estudiantil en esos momentos en mi facultad. Sí, cuando pasa entonces, dice, ¿quién gobierna a este mundo? ¿Y dónde está nuestra comprensión de este mundo? Estamos ante esa crisis. Y aquí, como en otros espacios cada vez más marginados, pero que seguimos resistiendo, pues se da esta posibilidad de reunirnos para resistir, para pensar cómo sobrevivir y cómo transitar a la sustentabilidad de la vida, porque ese es el gran desafío. Como se dan cuenta, no hay manera que en este tiempo yo vaya desagregando, desglosando las cosas que estoy diciendo. ¿Por qué digo que el régimen de capital es intrínsecamente insustentable? Pues simplemente porque el modelo, el esquema de racionalidad del capital fue construido desde la lógica de un capital y una clase trabajadora, pero donde la naturaleza misma, las condiciones, el potencial, la fuerza de la naturaleza, sus condiciones de sustentabilidad, todo, no aparecen incluso en la lógica del capital. No se diga en los esquemas de la economía clásica o neoliberal. No existen. No quiere decir que no se usa la naturaleza, pero sus condiciones no están incorporadas. Entonces el capital no es un organismo, es un mecanismo que tiende a una reproducción ampliada, como decía Marx, y para reproducirse de manera ampliada tiene que consumir cada vez más naturaleza. Y para decirlo en pocas palabras, lo que está ocurriendo es eso. El capital sigue expandiendo sus fronteras más allá incluso del planeta, consumiendo al límite los recursos naturales, pero trastocando, desquiciando los mecanismos del metabolismo propio de la naturaleza. Eso hay que entenderlo para entender el cambio climático, cómo el cambio climático está afectando los regímenes meteorológicos y con eso afectando los modos de producción, de cultivo en las agriculturas regionales, por ejemplo, que ustedes estudian, ¿no? Porque es muy difícil pensar en solucionar procesos así segmentados sin entender el proceso general que los está. Claro que hay la angustia de decir, bueno, pero es que yo qué puedo hacer frente a este megaproceso
donde, caramba, donde yo podría decir, ni siquiera Trump ni Putin los controlan. La pregunta es si estos autócratas de todos los signos, o los gobiernos más democráticos, si realmente tienen la capacidad de reordenar eso, porque eso implica la deconstrucción de esa racionalidad. O sea, el gran desafío ya no es pensar cuánta ecología cabe en el capital o en la racionalidad económica, ¿no? Cuando emerge la crisis ambiental, hace más de 50 años, sí, vienen esas respuestas de decir, hay que ecologizar a la economía. Y nace una rama importantísima de la economía ecológica, pero también la economía ambiental, la environmental economics, que no busca equilibrar ecología y economía, sino apropiarse de los espacios de la naturaleza que no habían sido capitalizados, y lo que es un esquema de racionalidad que lo que busca es darle valores económicos hasta lo que imposiblemente se podría capitalizar o valorizar económicamente, como el aire, como el agua, como los bienes fundamentales de la vida, que hoy cada vez más son capitalizados, pero donde el efecto no es generar sustentabilidad, sino avanzar en la destrucción de esos recursos, en aras de sostener simplemente al capital. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde se puede deconstruir? ¿Cómo se puede deconstruir? ¿Cómo se puede cambiar el rumbo de esa inercia que está trazada en el planeta? Déjenme decir otra cosa. Si fuera posible ecologizar al capital, si fuera posible equilibrar, corregir el rumbo de esta racionalidad imperante y dominante, hubieran ya bastado estos 50 años de esquemas como la economía ecológica, la economía ambiental, los acuerdos de las cumbres, ¿no? Los trabajos del panel internacional de cambio climático, las declaratorias, ¿no?, de París del 2015, el poner límites y umbrales. Debería de haber bastado y funcionado para corregir, pero no hay nada que nos esté indicando que realmente se están corrigiendo los rumbos. Todo avanza en el sentido de un progresismo llamado de derecha o de izquierda, pero que sigue en esa misma dinámica. Vean el caso de México, aumentar en aras de mayor soberanía nacional la producción de hidrocarburos, de nuevas plantas de refinamiento, ¿no?, de hidrocarburos, el desbordamiento de los efectos de esta lógica, por ejemplo, en las migraciones. Y para tomar solamente como muestra un botón lo que ocurre en el sureste de la República Mexicana, esta pretensión de hipermodernizar el sureste de la República sin consideración a las condiciones de su naturaleza muy particular, sin consideración a los saberes de los pueblos de la tierra, de las comunidades, la manipulación, ¿no?, de la voluntad de los pueblos, y la devastación ecológica, por ejemplo, ya actual, de la península de Yucatán. Sin una consulta al medio académico, en el cual desde antes, pero sobre todo a partir de la constitución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, que algo similar sucedió en los demás países de la región, Colciencias, CONICETs, etcétera, generaron estos organismos para generar una capacidad nacional de investigación y para que sirviera para orientar los proyectos.
de desarrollo, para que fueran conducidos por razones fundamentadas en la ciencia. Y déjenme decirlo, cuando se toma la voluntad de crear, ¿no?, de construir el Tren Maya y ahora el tren interoceánico, que no tiene otro propósito que el de frenar las migraciones hacia México y Estados Unidos, y de modernizar al país. En ese momento, un grupo de 300 académicas y académicos intelectuales del más alto nivel de este país, enviamos a quien fuera en ese momento apenas presidente electo, que es el actual, una carta advirtiendo de los riesgos y los peligros de ese proyecto y el sinsentido. Y en ese momento fuimos calificados los abajo firmantes, es decir, el desprecio absoluto a la comunidad académica de este país, y crear un proyecto entregado a los militares para militarizar la construcción del Tren Maya, que ya en estos momentos ya devastó a los ecosistemas, a las cavernas, ¿no?, los cenotes, el acuífero maya. Y uno se pregunta, ¿cómo puede tirarse por la borda de la noche a la mañana la capacidad de la comunidad científica, y cómo puede de la noche a la mañana tirarse a la borda también al Poder Judicial sin abrir siquiera espacios de reflexión? Y digo eso para hablar de cómo se ejerce el poder totalitario desde un lado o otro, y cómo funciona un poder totalitario, el del capital, que va por encima de ese y que va dictando lo posible. Bueno, de esa naturaleza es lo que hay que entender y deconstruir. ¿Y cómo se deconstruye? ¿Cuál es la esperanza? Déjenme ir concluyendo y planteando algo que está ya más en relación con nuestras preocupaciones acá y con abrir estas nuevas vías. El capitalismo no se va a reformar, no suficientemente como para equilibrar estos desquiciamientos de los que he venido hablando. ¿Dónde queda la esperanza de la humanidad y de la vida del planeta? De la vida cuando menos como la hemos conocido, porque aunque yo hablo así de la muerte entrópica del planeta, seguramente van a sobrevivir los virus y bacterias y algunas especies, y se puede regenerar la vida. Y yo pienso, después de pensar largamente esta cuestión y ver hasta dónde los nuevos paradigmas ambientalizados, ecologizados pueden responder a esto, yo estoy convencido de que la única esperanza está en los pueblos de la tierra, en la capacidad que tienen los pueblos de la tierra todavía de actualizarse, de reinventarse desde esa capacidad de sensibilidad, ¿no?, de su conexión con sus dioses, con sus divinidades, con sus congéneres, con sus ecosistemas a través de prácticas milenarias, por ejemplo, del cultivo, de sus cultivos tradicionales, de sus procesos de coevolución biocultural, de los cuales, vuelvo a decir, nace, por ejemplo, esta maravilla que es la diversidad del maíz o de la papa o de otros cultivos, ¿no? Es decir, cómo romper este destino hacia la homogeneización guiada por ese signo ecocida en nuestro planeta. Aquí, en estos espacios, los espacios de esta universidad, desde su nacimiento, han vivido la práctica, una práctica que he venido con otros colegas reclamando como la necesidad de una transición a la sustentabilidad, lo que hemos denominado el diálogo de saberes.
Es decir, hoy no se trata solamente de abrirle espacios a la ciencia a través de la interdisciplinariedad. Se trata de una transdisciplinariedad en un sentido verdaderamente transgresor, que no quiere decir tirar por la borda la ciencia, quiere decir entender los límites del conocimiento objetivo, que es lo que produce la ciencia. Pero es entender también que esta humanidad no se conduce y no puede conducirse nada más a través de criterios de objetividad del conocimiento. Lo digo pues con cierto conocimiento de causa y viniendo del ámbito científico y académico. Es parte de la condición humana. La objetividad no termina siendo estrictamente objetiva en el sentido de dar una certeza absoluta y clara de cómo conducir las cosas. Entonces hay que aprender a jugar con el no saber, con el saber en medias, con el saber que va atrás de la evolución de la vida, queriendo saber más y mejor, para saber cómo conducir la vida a través. Y eso lo hicieron los pueblos de la tierra durante toda su historia, con fracasos pues muy emblemáticos, como la caída de la civilización maya. Pero la civilización maya, que cayó por ahí entre el siglo IX y el XIV, antes de que fuera intervenida por la primera expansión del capital comercial, sobrevivió de alguna manera y siguió avanzando a través de sus comunidades, por ejemplo, en Mesoamérica, sobreviviendo, reconstruyendo sus conocimientos y tal. Es eso lo que en un golpe mortal está acabando la decisión que mencionaba anteriormente de la modernización del sureste de la República, con todos los efectos del turismo masivo, que irán poco a poco pues convirtiendo las pirámides en souvenirs para turismo masivo, ¿no?, que sirve para alimentar justamente al capital internacional, ¿no?, y abrirle los nuevos caminos también a las embarcaciones para que no pasen por Panamá y tal. Pero vuelvo al diálogo de saberes. Aquí en esta universidad, quizás más que en ninguna otra en México, y Chapingo pues es una institución emblemática, no solamente para los mexicanos y mexicanas, sino para todos los estudiosos latinoamericanos que han pasado por acá también. Desde su fundación, pues es una institución que ha estado cerca de esos procesos de los pueblos. No para decirles desde una ciencia abstracta cómo tienen que renovar sus cultivos, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que hacer sus movimientos de reivindicación, sino para acompañar esos procesos y quizás devolverles un saber que pasa por una reflexión, ¿no?, propiamente académica, a través de ciertos esquemas, sí, de racionalidad académica que se devuelven a los pueblos. Creo que eso ha sido una práctica muy amplia en esta universidad, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde hay que avanzar en esta transición. La única defensa que hay a la expansión sin límite del capital, pienso yo hoy en día, son los espacios de resistencia de los pueblos de la tierra, a través de lo que viene avanzando en este mundo tan controvertido, que son los nuevos derechos de la naturaleza, los derechos culturales, territoriales de los pueblos, que poco a poco van avanzando. No es que se haya transformado totalmente la jurisprudencia, y menos el esquema jurídico, la racionalidad jurídica, que es así como la racionalidad económica, la jurídica tendría que refundamentarse desde sus bases, porque es una racionalidad generada a partir del concepto de la idea del derecho individual y privado. Y aquí estamos hablando, cuando hablamos de los territorios de vida, de los territorios comunes, estamos hablando de saberes comunes y de bienes comunes. Necesitamos un paradigma que pueda responder a los derechos comunes
de los bienes comunes de los pueblos, de cada pueblo y de la humanidad. Y ese es uno de los grandes desafíos, junto con construir otra economía. Y ahí es a donde voy dando paso a lo que significa la categoría de racionalidad ambiental, y creo que ya me excedí, ya no llevo el cuento de mis minutos, pero traté de decirlo también rápidamente, pero la racionalidad ambiental se acabó convirtiendo como en el concepto eje de mi pensamiento, y como digo, es una categoría disyuntiva en el sentido de venir a controvertir el principio de racionalidad que ha fundamentado a la modernidad, ¿no? Con todos sus efectos en la racionalidad técnica, la racionalidad teórica, económica, jurídica y tal. Si la llamé racionalidad es para no apartarme del pensar que todavía podemos recurrir a una capacidad racional de comprensión de las cosas, pero rompe totalmente con los principios constitutivos de la racionalidad y la modernidad. Hay tres principios, déjenme decirlo así de rápido y esquemático, que caracterizan a la racionalidad ambiental. Uno es lo que podemos llamar una ontología de la diversidad. Es decir, hay que volver al sentido de la vida, en el sentido que la vida es y evoluciona a través de un proceso de diversificación. Es ir en contra del mundo único, del saber único, del principio de universalidad, generalidad, para darle curso a la diversidad, al entendimiento de lo diverso y al derecho existencial de lo diverso. La diversidad de la vida, pero la diversidad cultural y la diversidad de cada persona que vive en este planeta. Principio de diversidad. Una política de la diferencia, es decir, un régimen político que admita la diferencia. Cosa que, como venimos viendo con el comentario que hice de lo que viene sucediendo en México y en nuestros países en muchas latitudes, no se ejerce, sino se ejerce la voluntad dominante, el ejercicio de la autocracia, ¿no? del totalitarismo. Romper incluso con la idea de una retotalización del conocimiento con el que vino jugando, pues incluso pensadores maravillosos, que salieron a cuestionar justamente la superespecialización de la ciencia y cayeron en la idea de pensar en un saber holístico y tal. No, yo creo que los saberes también tendrán que ser y son diversos. Y hay que darle juego a eso. Y en esa diversidad está la diferencia entre los saberes académicos, los diferentes saberes de las distintas paradigmas o esquemas de racionalidad de la ciencia y los distintos saberes culturales, que tampoco son iguales. Cada comunidad, todos los antropólogos y los ecólogos y los agricultores que viven con comunidades, lo saben. O sea, cada cultura genera sus propios saberes. Y hay que decirlo, los saberes no son una réplica o una copia de las condiciones ecológicas. Ahí emerge esa cuestión simbólica que va por encima o al lado de las condiciones de lo real, pero que genera el sentido de cómo cultivar o qué cultivos privilegiar y cuáles no. ¿Por qué sacralizar a las vacas, por ejemplo? ¿Por qué ciertos cultivos posibles no se cultivan porque no son propios de esa cultura? O sea, ¿cuáles son las razones, los sentidos que hacen que se dirija como se dirige la coevolución de la vida? Pero en todo caso, la política de la diferencia es abrir un espacio para dirimir conflictos, para abrir los cauces de esta diversificación en un esquema político que permita el juego de las diferencias y la deliberación de las diferencias y no los golpes de poder.
Y la última es una ética de la otredad. Y eso es quizás lo más difícil que pueda asumir la humanidad, porque es lo que menos ha pensado y menos ejercido. La otredad es entender el derecho de existencia. Primero, la existencia de algo otro que yo no comprendo. Hay algo otro que no entra en nuestros esquemas de racionalidad. Por ejemplo, las pulsiones de nuestro inconsciente, que no las sabemos. Incluso después de Freud y de Lacan, tenemos los esquemas para entender que sí, que hay eso que llaman, hasta con conceptos medio extraños para quien no está en ese campo, ¿no? Pero que tratan de entender que si la cinta de Moebius, que si la langue en lugar de la lengua, que si, lo que tratan de entender es cómo se configura el orden simbólico a nivel del cuerpo. Del cuerpo, no de los órganos biológicos, del cuerpo del inconsciente. Y del inconsciente es de donde brotan las pulsiones de la vida. Y el propio Nietzsche decía que es desde las pulsiones donde emergen los impulsos que luego van al logos humano. Esa otredad tenemos que más o menos aprender a torearla, a comprender cómo se nos da y a saber vivir con ella y a ver que no se nos desborde en formas de exceso, de voluntades de dominio, a través de tolerancia, a través de una apertura a ver y a escuchar a la, el, lo, otro, sin que yo pretenda que a través de mi logos voy a alcanzar a comprender en su totalidad o suficientemente incluso cómo se comporta, cómo piensa, qué quiere la, el, lo, otro. Esa ética de la otredad es fundamental. Porque mientras no entendamos eso, el derecho de existencia de lo otro, la otra que no comprendo, que no se somete a mis juicios de racionalidad, a mis razones, aunque yo crea absolutamente que yo tengo la razón, no vamos a aprender a tener un mundo convivencial. Esos criterios de racionalidad que dije son los que no puede comprender el ente urbano, el ente moderno, el ente científico, porque estamos totalmente configurados, nuestras mentes, en el sentido de nuestra individualidad, es decir, nuestra razón de existencia es el ejercicio de esa racionalidad. Quienes sí viven dentro de esos criterios son los pueblos de la tierra. No quiero yo idealizarlos. No existe idealización, no debe existir la idealización. Sabemos que se ejerce el patriarcado, sabemos que se ejercen muchas formas de dominio y de poder dentro de las comunidades, y muchas veces la ética más cosmopolita ha intervenido y está interviniendo en contra de ciertas prácticas culturales, ancestrales, que desde la visión del avance de los derechos humanos, pues con razón, y ahí es parte del diálogo de saberes también, y de este encuentro. Entonces el mundo al que aspiramos es un mundo verdaderamente de interculturalidad, una interculturalidad que va mucho más allá de tener que tolerar que existan los pueblos indígenas. No es tolerar, es abrirse a la riqueza, la mayor riqueza que tiene la humanidad ha sido ese flujo, ese encuentro de diversidades. Y tratar, y quien puede defenderlo y quien lo está defendiendo como puede a través de esos espacios muy reducidos de defensa de los derechos territoriales son los pueblos de la tierra. Entonces, esto que ha sido tradición en estos espacios, ¿no?, de abrirnos a entender, a no hacer investigación participativa en el sentido de ir a dominar desde nuestros esquemas sociológicos o agroecológicos las prácticas de los pueblos, sino ir a coadyuvar, a entender, a colaborar desde esas prácticas, ir tejiendo, como bien lo dice la intervención que tendrán Horacio y Conrado más adelante, ¿no?
cómo ir interviniendo en nuestra solidaridad con esos procesos de reinvención de nuevas territorialidades, porque ellos están abiertos, no a defender nada más sus prácticas tradicionales, a reinventarlas como los seringueiros reinventaron sus reservas extractivistas en Brasil, como algunas comunidades zapatistas lo intentan con los caracoles, es decir, a reinventar modos de existir en sus espacios territoriales, pero bajo un principio inalienable e indeclinable y sine qua non, que es el derecho a un territorio y un derecho a su identidad cultural. Pero están abiertos, o sea, las pocas contactos, diálogos que he tenido con comunidades o que estoy consciente o he observado, me doy cuenta que hay una capacidad, una apertura para entender y para comunicarse incluso con esta modernidad y para incorporar lo mejor que puedan de ella a sus esquemas, a su búsqueda de supervivencia. Pero sobre todo está ahí el derecho a existir. Termino con esto, dicho todo muy esquemáticamente, porque no hay otra manera de hacerlo en el tiempo que ya me desbordé. Es simplemente, pues como me toca, la vida me ha llevado a eso, pues ser, ya no sé, no el transmisor de un paradigma. Yo sé que soy no un provocador, un incitador a pensar. Pienso que la humanidad tiene que repensarse, tiene que abrirse, tiene que estar dispuesta, tenemos que estar dispuestos a romper nuestros esquemas y tenemos que enfrentar el desafío brutal que tenemos de construir, de entender por dónde avanzar para, no solamente para sobrevivir en lo que nos toca en nuestras cortas o largas vidas, ¿no? que son individuales, ¿no? Sino comprometernos con entender el futuro de la humanidad frente a estos desafíos y cuál es el futuro de la vida del planeta y entender que los responsables de los destinos de la vida ya ahora y en el futuro somos los seres humanos, no hay más. No vendrá nadie más a corregir lo que no hagamos los humanos en el planeta y pues a invitarnos a seguir resistiendo y reexistiendo en la búsqueda de esta transición histórica hacia la sustentabilidad de la vida. Muchas, muchas gracias. Gracias, doctor Enrique Leff. Como se dice, es difícil reducir en tan limitado tiempo toda la riqueza de su pensamiento y sus preocupaciones, a las cuales nos invita a reflexionar y pensar. Tenemos muy pocos minutos, nada más vamos a dar lugar a 2 breves preguntas y la respuesta del doctor. Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Doctor, muchas gracias. Bueno, a usted vino hace aproximadamente 10 años, que por cierto llenó el auditorio Álvaro Carrillo, el auditorio más grande que tenemos aquí en Chapingo. Ahorita ve un poquito menos de gente. Eso quiere decir justamente que existe un cambio también generacional, que tal vez no podamos llegar a ese punto de comprender estas nuevas generaciones también, porque son muy complejas, al igual que la de nosotros y al igual que las que ya pasaron a otros aspectos, ¿no? Entonces, en ese tiempo usted decía, ¿qué puede hacer? Le preguntaban, ¿qué puede hacer Chapingo para entrar a esa reestructuración ambiental? Y le decía, pues primero Chapingo debería hacer una carrera en agroecología. Y le dicen, pues ya lleva 15 años la carrera aquí en Chapingo, y usted contestó, ¿y luego? ¿No? ¿Y luego qué pasa? Efectivamente, seguimos impulsando el capitaloceano, seguimos metiendo a los jóvenes a estudiar fitotecnia, a estudiar parasitología, a estudiar las grandes carreras que te van a llevar a seguir la reproducción del capital. Entonces también cómo comprendemos esas nuevas generaciones, ¿no? O cómo nosotros también desde la academia podemos llevar a esas nuevas generaciones a esta parte del antropoceno, ¿no? Otra cuestión, pues yo creo que también la IAP, la inteligencia artificial,
pues todavía efectivamente aplaudo lo que dice, todavía, el conocimiento de las comunidades, el conocimiento de los pueblos, el conocimiento de los barrios en la urbe, el conocimiento de las colonias. Horacio, y una última por allá. Enrique, felicitarlo, la verdad que las últimas 3 ideas, además con la que cierra, están buenísimas. 2 breves preguntas, consultas, inquietudes, quizás angustias. Usted habla de lo simbólico. ¿Qué parentesco usted conoce, entiende, piensa ahí entre lo simbólico y la espiritualidad? Algo que desde Gobekli Tepe o quizás antes ya existía, ¿no? Con estos más de 200.000 años que tenemos. Y la segunda es si, como planeta es red por UNESCO, que 1 de cada 1000 seres humanos hacemos investigación científica, ¿cómo hacer, no? Para que 8, 10, 12 millones de humanos podamos incidir en una concientización ambiental, social, planetaria, en los 8.000 millones de seres humanos restantes, desde la ciencia, lo digo, ¿no? No solo una ciencia de la resistencia, no solo una ciencia básica, útil, relacionada con otra ciencia que es transformadora, como lo plantea Eric Olin Wright. Sí, la última allá. Bueno, yo creo que lo primero fue un muy buen comentario, más que una pregunta. Entonces no respondo, sino quedó transmitido el comentario. Lo que pregunta Horacio, bueno, la relación del orden simbólico y la espiritualidad, pues es directo. La espiritualidad viene de ese orden simbólico y desde ahí se genera eso que se llama la espiritualidad de los pueblos, ¿no? Incluso la construcción, digamos, imaginaria de sus dioses, de ese sentido incluso de vida, ¿no? La espiritualidad es una conexión, digamos, no es una conexión directa con el cosmos. No es que uno o los pueblos simplemente escuchen lo que le dicen los rayos solares o las constelaciones, ¿no? del universo, las galaxias. Es una necesidad, justamente, es parte de la condición humana el crearse estos sentidos de vida que tienen que ver, digamos, con los imaginarios. El imaginario no es un esquema de racionalidad, es un marco de comprensión. Y en ese marco de comprensión están las prácticas directas, por ejemplo, con la naturaleza, con la transformación de un territorio, el uso de los recursos. Son prácticas que están conectadas con un imaginario, con un sentido. Y estas están también conectadas, pues, con los movimientos de los astros, por ejemplo, la comprensión de la juego, digamos, de las constelaciones y lo que de ahí se fabrican para entender los ciclos, por ejemplo, los cultivos, los regímenes de lluvias, y a través de ellos conectarlo con esa otra parte que es la parte más fáctica o práctica, que son las prácticas
productivas y está relacionado también esos imaginarios con las prohibiciones del incesto, por ejemplo, a nivel de las prácticas sociales. Entonces todo eso está conectado y todo eso emerge del orden simbólico, no del orden de lo real, ¿no? Y la otra que tiene que ver con, bueno, ¿cuántos científicos podrían corregir al mundo? Déjame traducir. Y yo creo que la cuestión no es cuántos científicos más se necesitan, sino cómo se va a transformar el conocimiento en los ámbitos académicos, de reflexión más intelectual, es decir, en esos ámbitos donde el pensar, el investigar, se desprende hasta cierto punto de otras prácticas más cotidianas, por ejemplo, las de producción las de cultivo, las prácticas, otros quehaceres menos llamados intelectualizados, ¿no? Pero hay que decir también que la academia y la ciencia no tienen el monopolio del saber, y menos cuando estamos hablando de que los destinos de la vida, las prácticas incluso de cultivo, no se van a guiar, o las estrategias de transición a la sustentabilidad no van a ser conducidas a través de esquemas racionales científicos. No exclusivamente, porque si llega a ser cierto lo que estoy diciendo, que quienes van a poder defender la subsistencia, la supervivencia de la vida y la transición a la sustentabilidad de la vida son los pueblos de la tierra, pues ellos no se guían por las falsas certidumbres o no de la ciencia. Ellos tienen sus razones, sus sentimientos para guiar eso. Entonces lo que necesitamos, aparte de que sí necesitamos muchos países más científicos, necesitamos abrirnos a esto que estamos hablando aquí, a cómo replantearnos los saberes académicos que han pasado, incluso la filosofía, ya por más de un siglo, de pensar, por ejemplo, el constructivismo, la hermenéutica, es decir, de esquemas sociológicos y antropológicos que no están sujetos exclusivamente a esa idea fundacional de la ciencia social, de que tendría que ser tan realista o tan objetiva como las ciencias naturales. Pero hoy quizás ni siquiera las ciencias naturales pueden seguir siendo exclusivamente objetivistas. Entonces necesitamos pensar. Y la otra cosa que necesitamos pensar es que ¿de qué nos sirve tener en México 10 veces más científicos o 2 veces más si quien ejerce el poder, cuando necesita acudir a la comunidad científica para orientar una toma de decisiones que va pues a trastocar ecosistemas completos, culturas completas, y los ningunea absolutamente, desbarrancando, como decía, la inversión del Estado durante 50, 60 años para construir una comunidad científica? Entonces, bueno, que ninguneen a 100,000 o a 200,000 o a 1,000,000, da lo mismo. Si no va a escuchar eso, si el saber académico no va a incidir en las decisiones de regímenes populistas, porque, como se dice en el populismo, el pueblo es sabio, entonces, y déjenme decirlo, con el desmantelamiento que viene habiendo de instituciones públicas por la defensa de la democracia, de los derechos humanos, todo eso que viene sucediendo en México en estos momentos, en este régimen. Bueno, pues si no se alcanzó a decir que había que desmantelar al CONACYT, pero de alguna manera se estaba diciendo cuando no se escucha a la comunidad científica ante cuestiones donde el conocimiento experto sí es fundamental para entender, por ejemplo, qué iba a pasar con la contaminación del manto acuífero, del acuífero Maya, por ejemplo, o qué implica la devastación de las amplísimas áreas de reforestación, o
qué tan ecológico y sustentable es el programa Cultivando Vida, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la verdad yo no vine estrictamente a hacer una crítica de eso, pero tengo que darlo como ejemplo por el contexto, ¿no?, en el que estamos hablando. Y la última cuestión, la cuestión de género, esto merecería más que otra conferencia, porque no es nada más abrir la perspectiva de género. O sea, la cuestión es mucho más compleja que decir aquí está dividido el mundo entre una visión machista y una feminista, ¿no? Hemos visto mujeres, bueno, si algo ha progresado últimamente en nuestra civilización moderna, ha sido esta búsqueda de romper los desbalances, los enormes desequilibrios del patriarcado en cuanto a acceso a empleos, a posiciones de gobierno, de todo esto en el mundo, para equilibrar la presencia de mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, si eso se puede llamar, y es una equidad de género todavía muy limitada, pero eso sí se viene dando. El hecho de que tengamos a una mujer electa, y la primera en México, que pudiera haber una primera presidenta electa en Estados Unidos, ojalá, que lo haya habido en otros países de América Latina y del mundo, pero eso no basta. La pregunta es realmente hasta dónde, o sea, cuál es la diferencia y el aporte que viene de la visión de género, o la posición o la esencia de la diferencia de género entre una mujer y un hombre. Y hoy en día la diferencia de género ya no es nada más bipartita, lo sabemos muy bien. Otra de las cosas que ha avanzado mucho la humanidad es en la pluralidad de género, los derechos de género, ¿no? Y ahí la pregunta es, en cada una de esas diferencias de definición de género, hay una diferencia en cuanto a la comprensión de la vida, más allá del derecho a cambiar mi constitución biológica, por ejemplo, o mis derechos de ejercer, no derechos sexuales, etcétera. En el campo de lo ambiental, de la condición de la vida, hay un cambio de visión por ejemplo, de cómo es la naturaleza, cómo debo de cultivar. Sabemos que por diferencias hasta fisiológicas, las mujeres han cumplido funciones muy diferenciadas y más orientadas y cargadas hacia el cuidado de la naturaleza. Sí, pero la pregunta es si eso es una exclusividad que viene exclusivamente, y en el debate del ecofeminismo se ha cuestionado mucho también esa visión estrictamente fisiologicista, por decir así, ¿no?, de la diferencia de género. No es una cuestión estrictamente biológica, porque incluso en el proceso de diferenciación de género, lo que opera ahí es el orden simbólico, Es el orden simbólico lo que lleva a este deseo de inventar su identidad de género de quienes así lo reclaman. Si están de acuerdo conmigo en eso, debe de haber alguna condición biológica, pero creo que sobre todo, lo que funciona ahí es una cuestión de orden simbólico que hay que respetar y que muchos gobiernos justamente democráticos han venido respetando. Pero vuelvo a decir, hay que investigar, porque eso sí que no sabemos, si en cada particularidad, hablando de la diversidad, la otredad, si en cada particularidad de distintas definiciones de género, más allá de lo masculino, femenino, opera diferencias en la comprensión del proceso, del metabolismo de la naturaleza. Yo cuando menos sé
de algún caso que ha defendido muy fuertemente en la vida y es ampliamente respetada por sus reivindicaciones de derechos de género, pero que a la hora de usar la voz, de manifestarse en cuestiones ambientales, digamos que no se ha manifestado muy claramente, digamos, esa vocación, ese ánimo emancipatorio en cuanto a su persona, en cuanto a una visión realmente alternativa, innovadora, que contribuya a pensar estas salidas en cuanto a nuestra conexión cultural, social, económica con la naturaleza. Es lo que muy esquemáticamente puedo responderte en este momento. Un aplauso y gratitud al doctor López, su tiempo y su disposición de